Tenemos entonces el par diferencial. Acordémonos cómo es el asunto acá. Bueno. ¿Qué me haría falta acá? Carajo, no me cupo la... Bueno, voy a ponerlo aquí. Voltaje de entrada en modo común. Y este que está acá, voltaje de entrada diferencial. ¿Listo? Por lo menos habíamos analizado en modo diferencial cómo era que se comportaba en gran señal, ¿cierto? Recordemos. Entonces, en gran señal, un segundo, chin, chin, chin. Electrónica analógica 2000. ¿Sí o no? Por lo menos en modo diferencial habíamos visto cómo era la característica de gran señal del amplificador diferencial, del par diferencial. Simplemente que cuando una corriente sube, la otra baja. ¿Sí se fijan? Esta por acá que era IX medios más G sub M medios por RD, ¿cierto, muchachos? Y esta que está acá, no, por G sub M medios por... BI de medios, ¿listo? Y esta que está acá, IX medios menos G sub M BI de. ¿Listo, chicos? ¿Sí era así? Ajá, sí. Bueno, para lograr el asunto acá. Aquí lo que nos estamos queriendo decir es que por lo menos cuando estamos en modo diferencial, fíjese que acá se ve clarito que cuando una de las dos corrientes sube, por ejemplo, en este caso que acá puede evidenciarse, ay, con este infeliz, que I de 1 crece, fíjese que I de 1 disminuye, y perdón, I de 2 disminuye en la misma proporción, ¿sí o no? Entonces, si miramos esto en pequeña señal, y ya vamos a mirarlo en pequeña señal, regálame un segundo acá porque no quiero volver a pintar esa cosa, entonces regálame un segundo acá, pin, esta cosa, regálame un segundo. Por lo menos, si yo analizo esto en pequeña señal, ahora sí, pues lo primero que tendría que hacer yo, pues bueno, apaguemos esto que está acá, esto que está acá, esto que está acá, y primero que todo analicémoslo para modo diferencial.
Entonces, como ese modo diferencial, esto que está acá yo también lo puedo borrar. Después miramos cuánto nos daría, cómo nos sería el análisis para modo común. Listo. ¿Cómo me quedaría esta fuente y X en pequeña señal, muchachos? Abierto. Exactamente. Entonces, esto me quedaría aquí un abierto. ¿Sí o no? Pero recordemos, muchachos, que toda fuente de corriente tiene una resistencia de salida. Entonces voy a poner aquí la resistencia de salida R sub 0 de la fuente de voltaje de corriente, ¿listo? Y acá en este dibujo también la voy a poner. Porque esa fuente de corriente, esa resistencia yo la necesito para un análisis ahorita. ¿Listo? Sí. Entonces aquí esto, pues, esto desaparecería y aquí esto desaparecería, ¿sí o no? Sí, sí. Déjame ver una cosa. No. Fíjense que, pues en realidad esto yo lo puedo dejar expresado como si fuera, en lugar de poner esto, puedo poner esta mirando aquí para arriba. ¿Sí o no? Sí. Sí, señor. Es más, venga, que a mí me gusta, o sea, expresarlo de varias formas para que nos quede claro, pues, que es lo mismo. Aquí BI de medios. Aquí. Menos BI de medios. ¿Listo? ¿Sí o no, chicos? Sí. Sí, señor. Fíjese que esta corriente y esta corriente, pues por lo menos en magnitud son iguales, ¿cierto? Entonces, si yo miro esta corriente y esta corriente, pues esta corriente va a ser G sub M sobre 2 por B y D. Y esta que está aquí también va a ser G sub M por B y 2. Ojo, esto es en pequeña señal, ¿cierto? Recuerde que esta corriente que está acá, ella está moviéndose alrededor de un punto de polarización y X medios, ¿sí o no? ¿Cuál corriente? Me perdí. Otra vez. Esta corriente que está acá va de para arriba, ¿cierto? Y usted dirá, hey, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que va una corriente de para arriba? Si un MOSFET no permite una corriente en el otro sentido. Pero es que recuerde que esa corriente está encaramada sobre este y X medios, ¿cierto? O sea, en este punto. ¿Listo? Ah, ok, sí, señor. ¿Listo? Entonces, por eso es la razón por la cual yo puedo pintar eso hacia arriba. Porque esto es una corriente en pequeña señal. O sea, este tipo está en saturación de corriente y simplemente tengo una corriente en ese sentido. ¿Listo? Si esto es cierto, ¿cuánta corriente baja por acá, chicos? GM. No. ¿Cero? Sí. Ah, Por sí. aquí hay 0 ¿Cero? amperios. Ah, Si por aquí hay 0 amperios, pues fíjese que sobre esta resistencia R sub 0 no hay ninguna caída de voltaje. Entonces, este voltaje se refleja en este punto que está acá. Y esto es lo que se conoce como una tierra virtual. ¿Sí o no? sí. Listo. Entonces, si yo quiero hallar cuánto vale la ganancia, perdón, la salida de acá, pues simplemente puedo encontrar cuánto vale este B1 y este B2. Y los dos van a ser en pequeña señal, ¿cierto? Y aquí le hago, le aclaro una cosa. Entonces, hay dos maneras de salir. Entonces, uno es diferencial, que es tomar la salida del circuito como VOD.
En este caso pues, sería B1 menos B2. ¿Listo? Y la otra forma es, se llama referido a tierra. Que es simplemente tomar la salida, como simplemente B1 o simplemente B2. Una de las dos la tomo como la salida. ¿Listo? ¿Sí me... Sí, señor. Listo. Entonces, si yo quiero hallar cuánto vale B1, pues simplemente yo tengo que mirar acá. Que este circuito que está desde aquí hasta acá, pues es un source común, ¿cierto? Y este que está de aquí para allá, pues esto es un source común también, ¿cierto? Entonces pongámosle a este source común 1 y a este source común 2. ¿Listo? Es más, pongámosle para más, pues pongámosle G sub M1 acá. Ay, papi. G sub M1 acá y G sub M2 acá. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces fíjese que el source común 1, pues me dice que B1 es igual a menos G sub M1 por R de 1. ¿Listo? Y esto por B y de medios. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? Un momento, un Sí, momento. sí, señor. Hola, Laurita. Hola, profe. Listo, profe, hágale, ya estoy. Listo. Y fíjese que aquí el B2 es igual acá a menos G sub M 2 R de 2 y aquí por menos BI de 2. ¿Sí o no? Citamos o notamos, o sea que Sí. aquí simplemente me queda G sub M 2 R de 2 BI de medios. Listo. Entonces ustedes dicen que van a salir referido a tierra, pues la salida es oeste o es este. ¿Listo? Y si va a salir diferencial, pues la salida es simplemente menos G sub M 1 por R de 1 menos G sub M 2 por R de 2 y esto por BI de medios. ¿Listo? Y pues veo sobre B y D es igual a, bueno, menos G sub M R de 1 menos G sub M1 menos G sub M2 R de 2 y esta. ¿Listo? ¿Listo, mis chicos? ¿Sí o Ok, no? sí, señor. Sí, sí, sí. Esto que está acá, pues esto se le conoce como ganancia diferencial. Para que concuerde con la que hallamos con el análisis de la clase pasada, pues simplemente miremos qué pasa si G sub M1 es igual a G sub M2 y R de 1 es igual a R de 2. Entonces la ganancia diferencial A sub D pues me va a quedar menos 2 por G sub M por RD y esto sobre 2 por B. ¿Sí o no? Ya estoy mirando la ganancia, entonces me quedaría menos G sub M RD. Y esto es lo que vamos allá a la clase pasada, ¿cierto? Porque la clase pasada supusimos que esos transistores eran iguales. ¿Listo? Sí, sí, señor. Ya pues, si no son iguales, pues simplemente esta que está acá es la ganancia diferencial. ¿Listo? Sí. ¿Listo? Bueno, aquí les voy a explicar una cosita. Es una pequeña aproximación para hallar hay veces el circuito más fácil. Entonces, esto es una aproximación
y se llama circuito mitad. Simplemente el circuito mitad es, pues ustedes se fijan, que yo tengo acá una tierra virtual. ¿Sí o no? Acá en este punto. Sí, Hola. sí, señor. Entonces eso quiere decir que, pues, aquí aprovechando la simetría, aprovechando la tierra virtual, pues yo simplemente podría analizar, en lugar de analizar el amplificador completo, podría analizar simplemente la mitad de un circuito. Acá. Y este que está acá. Y este circuito, dígame si no es muy fácil de analizar. Aquí con B y D. Medios. De acá, bueno, esto tierra acá, RD. ¿Sí o no, chicos? Ah, ok, señor. Y la... Ah, Es ok. más, Ah, sí, si sí, señor. quieres, si quiere Voy a ponerle preguntar acá, de la resistencia de salida de la fuente. véala. Acá está, ¿no? Pero ¿qué pasa si por esa resistencia no hay corriente? Ah, ok, sí, señor. Pues esa resistencia no se ve. ¿Listo? Profe, Ah, ¿por qué el B1 es menos? ¿Cómo así? No, eso es como lo he confundido, no sé si estoy de nuevo. porque está en diferencial. Ah, ¿Listo? Entonces fíjese que yo acá pues puedo hacer simplemente la mitad de este circuito y este B sub 0 que está acá pues va a ser igual a B y D medios por menos G sub M por RD paralelo R0. ¿Sí o no? Entonces aprovechándome de la simetría del circuito, y aquí si quiere poner la R1 K1, aprovechándome de la tierra virtual y la simetría del circuito, pues yo simplemente voy a decir esto que está acá. ¿Listo, gente? Ok, sí, señor. Entonces puedo aprovechar el circuito a mitad, pero ojo, eso es una aproximación. ¿Listo? Si el circuito se llega a, ¿cómo decirlo? Eh, Tiene que estar muy bien en pequeña señal, o sea, los transistores perfectamente en saturación y balanceadas las corrientes para que esto se funcione acá. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿A qué me refiero? Que si hay una corriente por acá, una corriente así sea chiquitica, pues no se puede hacer circuito a mitad. ¿Listo? Pero si por ahí yo asumo que sobre esa corriente, pues yo puedo poner perdón, sobre esa resistencia no hay corriente, puedo poner la tierra y puedo hacer este circuito que está acá. ¿Listo? Y eso me ayuda a mí para analizar los circuitos de una manera mucho más sencilla. Por ejemplo, si usted tiene esto que está acá. Ojo, esto es para modo diferencial, ¿no, muchachos? Señor. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo le pongo una resistencia acá? Yo puedo utilizar el circuito a mitad para analizar simplemente en pequeña señal este circuito que está acá. Un RD acá, este circuito acá, con un RL medios y aquí a tierra. ¿Listo? Si Profe, quieres más, pongámosle acá unas resistencias acá. Bueno, eso no. No, porque si no después me complico. una pregunta, pero ¿Qué? por qué coloca ahí el RL, por qué coloca el RL medios ahí? O sea, ¿por qué RL medios?
Fíjese que yo puedo decir que este circuito, si este voltaje es igual a este, yo puedo poner esta resistencia a tierra. Bueno, esta resistencia que está acá, esta RL, puedo mandar la tierra con la mitad del voltaje para que me quede un circuito equivalente. Ok, sí, señor. Sí, eso ¿Listo? no lo había pensado. Sí, señor. Simplemente pues una aproximación del circuito para que me quede pues más fácil de analizar. SUM medios, perdón, SUM por RD, paralelo RL, paralelo R0, y esto por BI de medios. ¿Listo? Este comúnmente es, por ejemplo, si usted la salida de este amplificador diferencial es otra etapa diferencial, porque usted perfectamente puede tener aquí adentro otra etapa diferencial. Pues aquí lo que va a pasar es que pues entre estas dos patas usted ve la resistencia de entrada de ese amplificador diferencial. ¿Sí? Entonces perfectamente puede utilizar el circuito a mitad para hallar mucho más fácil esa ganancia. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Profe. Listo. Miremos, guardemos esta ecuación. Esta ecuación ahorita la voy a para explicarles una cosa bastante interesante que quiero contarles. Ah, maricón. Ahorita la retomamos, ¿listo? Esta que está acá. Entonces, eso sería el asunto en pequeña señal. ¿Listo? Entonces, recuerden que en pequeña señal, perdón, que cuando uno tiene par diferencial, la idea es que las señales que se amplifiquen y las señales que entran en modo común se atenúen, ¿sí o no? ¿Sí nos acordamos de eso? Señor. Ahí Entonces, mero. pues aquí lo que yo quiero decirles es que si yo quiero una ganancia, se desea una ganancia diferencial grande, de hecho lo más grande que sea posible. Entonces, para hacer eso, pues lo ideal sería que RD fuera grande. ¿Listo? ¿Listo, gente? Vamos a mirar entonces ahora, ya habiendo visto eso, les regalo un segundito para que... ¿Listo, gente? Sí, señor. Listo. Entonces, ya habiendo visto eso, pues miremos ahora sí el modo común. El modo común, para analizarlo, o sea, para analizarlo de la manera más sencilla es utilizando el circuito a mitad. ¿Por qué? Entonces, párele bolas. Espera un segundo. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto, chicos? Señor. Sí, Creo que, señor. creo que sí, estoy bien. Listo. Párele bolas. Entonces, yo quería primero cantarles esa chacharita para decirles lo siguiente. Entonces, párele bolas. A diferencia valga la redundancia, a diferencia del modo diferencial, maldita sea, eso, listo. Listo. A diferencia del modo diferencial,
acá para el modo común, pues yo voy a borrar esta de aquí. ¿Listo? Aquí vamos a olvidar esto. Y esto es lo mismo que si yo tuviera, permítame un segundo. PICM. Y aquí PICM. ¿Listo? Aquí esto ya no se cumple. Aquí me quedaría una y X medios. Y aquí me quedaría más una corriente I de 1, pongámosle acá. Y aquí pongámosle una y X medios más una corriente I de 2. ¿Sí o no, chicos? Ajá, sí. Listo. Entonces, espérame un segundo, modo común. Listo. Entonces, modo común. Espero que me falta aquí. Bueno, esta de aquí desaparece, ¿cierto? Esta desaparece. Esto desaparece. Estamos en pequeña señal, ¿cierto? Y aquí, chin, 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 chin. R sub 0, ¿listo? Bueno, muchachos. Entonces, la diferencia del modo común con el modo diferencial es bastante sencilla de ver. Pero pues nos implica que pongamos un poquito de atención. La diferencia es la siguiente. Nosotros ya lo habíamos comentado, pero pues vale la pena recalcarlo. Fíjese que a diferencia, lo diferente con el modo diferencial, valga la redundancia, es que en modo diferencial cuando un gate sube, el otro baja. ¿Cierto, chicos? Sí, señor. Relación, sí. Lo que hacía que un gate subiera y el otro bajara era lo que hacía que una corriente de drain fuera hacia abajo y la otra fuera hacia arriba. ¿Sí o no? Sí. Ahora, pues si ustedes se fijan, al no tener esa característica, cuando un gate sube, el otro gate sube, ¿cierto? Entonces las dos corrientes van en el mismo sentido, ¿cierto? Ajá. Y ahora, si un gate baja, el otro gate baja. Y las dos corrientes van en el mismo sentido. ¿Sí o no? Ajá. Sí, señor. Si yo por aquí tengo una corriente ID y por aquí tengo una corriente ID, supongamos que las corrientes son iguales. Por ahora, para decir, ¿cuánta corriente iría por acá? La suma de las dos. 2 Exactamente, aquí quedaría 2 ID. Entonces, aquí cuando yo tengo un modo común, aquí yo no puedo poner una tierra virtual. ¿Sí? ¿Sí o no? Aquí. Ambas corrientes van en el mismo sentido. RO, o sea, la de salida, la resistencia de salida de la fuente de corriente afecta. Entonces, por esa razón, cuando yo estoy en modo común, no puedo emitir esa resistencia de reserva de ahí. ¿Listo? Pero puedo hacer lo siguiente. Permítame un segundo. ¿Qué pasa, muchachos? Voy a borrar esto. Si yo en lugar de poner una resistencia de R0 acá, dibujo en su lugar dos resistencias
de 2R0. 2R0 acá y 2R0 acá. ¿Listo? Sí, señor. ¿Qué pasa si yo hago eso? En realidad nada, es un circuito equivalente, ¿cierto? Sí, señor. Pues al hacer eso, yo sí puedo entonces hacer un circuito a mitad, pero ese circuito a mitad me va a quedar de una manera diferente. Porque el circuito a mitad acá, aquí es circuito... Ay, Con otra circuito a mitad. resistencia en paralelo. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el paralelo entre 2R0 y 2R0? R0. R0, ¿cierto? O sea, este circuito que está acá es equivalente al que yo le pinté aquí atrás. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces, pues fíjese que yo puedo aplicar circuito a mitad, pero a este circuito que está acá. Incluyendo el 2R0. Exactamente, aquí me quedaría el 2R0, ¿cierto? Sí, porque arriba el voltaje es igual. Sí, sí. Y aquí quería B y CM, ¿cierto? Y aquí tendría yo una R de 1. Y este circuito que está acá, este sería B1. Este circuito es muy fácil de analizar, ¿cierto? ¿Qué tipo de circuito es? Source común. Source común, pero con una resistencia en el source, ¿cierto? ¿Sí o no? Ajá. Y lo mismo, yo puedo salir acá, puedo salir acá, y ojo, como les digan cómo va a salir, o puedo salir acá, diferencial, veo, sí, acá, diferencial, ¿listo? ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me quedaría B1? Pues B1 sería muy sencillo, porque sería igual a menos RD 1 sobre 1 sobre G sub M1 más 2R sub 0. ¿Listo? Bueno, listo por B y CM. ¿Listo, muchachos? Sí. Sí. Espérenme un segundo, lo copio acá. B1 igual a menos R de 1. 1 sobre G sub M1 más 2R0. Listo, por B y CM. Y pues el otro circuito, al otro lado me quedaría pues así. Lo mismo aquí, 2R0. Aquí R de 2. Y aquí el voltaje de acá sería B2. Y lo mismo, fíjese que acá yo tengo, en el gate tengo el mismo voltaje en modo común, porque si no, pues modo común, ¿cierto? Y esto pues sería un source común con resistencia en el source. Entonces, B2 sería lo mismo, igual a menos G sub M, perdón, menos R de 2 sobre 1 sobre G sub M2 más 2R0. ¿Listo? Si yo quiero mirar entonces la salida diferencial acá, B sub 0, vuelvo y juega. Esta salida diferencial se usa cuando la etapa, el circuito que le sigue es otro circuito diferencial. ¿Listo? Ahorita les pinto uno. Entonces aquí veo sería igual a, por aquí, R de 1 sobre 1 sobre G sub M1 más 2R0. Y aquí más R de 2, 1 sobre G sub M2 sobre 2 R sub 0. ¿Listo? Y esto por B y CM. ¿Listo? Ok, sí, señor. Esto que está aquí, entonces, ¿cómo se llama? Ganancia diferencial en modo común. No sé. Ah, pues ganancia en modo común. ¿Listo? Entonces, esto que está acá simplemente va a ser la ganancia en modo común. ¿Listo? Ahí a ojo, me pueden decir, ¿qué me pueden decir de esa ganancia de modo común? Ojo que acá, si ustedes se fijan, estoy asumiendo que esta y esta son diferentes. ¿Listo?
y que G sub M1 y G sub M2 son diferentes, ¿listo? Es que depende de RO. Perfecto, perfecto, chino, ¿sí? Es eso. Entonces acá, esta ganancia depende de, porque aquí esto está mal escrito, de R sub 0, ¿cierto? Comúnmente, ¿cómo son las resistencias de salida de las fuentes de corriente, muchachos? ¿Son grandes o son pequeñas? Altas, ¿no? Muy grandes. Exactamente. Entonces, ¿cómo es la ganancia en modo común? Muy Uno, pequeña. cero. Exactamente, exactamente. Lo que uno quiere es que en realidad que la ganancia en modo común siempre sea muy pequeña, porque recuerde que yo las señales que entran en modo común yo quiero atenuarlas. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí. Entonces, si ustedes están saliendo diferencial, ojo, si están saliendo diferencial, la ganancia en modo común es esta, ¿listo? Si están saliendo por un solo lado, pues este que está acá. ¿Listo? Vale, sí, señor. Voy a coger acá y el B sub 0 sobre BCM es igual a menos RD1 sobre 1 sobre G sub M1 más 2R sub 0 más RD2 1 sobre G sub M2 más 2R sub 0. Y la otra, oh, carajo. Esta que está acá. G sub MRD. ¿Sí o no? Sí estoy bien, ¿cierto, chicos? Sí, señor. Bueno, entonces aquí vuelvo y juega la idea. Se quiere que ACM sea lo más pequeña posible. Idealmente 0. ¿Listo? Y se quiere que AD sea lo más grande posible. ¿Listo? Entonces fíjese que como decía el compañero ahí, por ejemplo, si yo quiero que ACM sea lo más pequeño posible, yo lo que tengo que hacer es que R sub 0 sea grande. ¿Listo? Sí. Entonces resulta y pasa que hay técnicas para hacer que este circuito, que este R0 sea grande. Bueno, comenzando porque, bueno, si yo voy a mirar entonces cómo es este asunto acá, pues cuando yo tengo este circuito, pues este circuito en realidad vendría a ser una cosa que así, permítame, chin, 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 chin. Aquí voy a ponerle que simplemente BICM más BI de medios. Y aquí BICM menos BI de medios. Es lo mismo. Y acá la fuentecita de corriente, pues nosotros ya vimos cómo se hace, ¿no?
¿Sí o no, muchachos? ¿Sí estamos? ¿Estamos? Ah, ok, sí. Es que me demoré a ver ahí la fuente de corriente ya. ¿Cuál sería la resistencia de salida que veríamos aquí hacia aquí abajo? Pues la impedancia de entrada de ese MOSFET, ¿no? Sí, en realidad sería esta R sub 0, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no? Entonces, si yo quiero que R sea grande, R sub 0 sea grande, pues esta R sub 0, esto debería ser lo más grande posible, ¿cierto? Sí. Entonces, pues hay técnicas para hacer que esa resistencia sea lo más grande posible y yo se las voy a mostrar acá. Entonces, primero que todo, miremos. Este pequeño paréntesis. Si yo tengo este circuito, supongamos este, de aquí para abajo, ¿qué se ve? ¿1 sobre SUM? No, porque eso es por aquí. Por aquí se R0. ve Ah, sí, 0. O sea, de CL. R0. R sub 0, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, de hecho, pues por eso es que, si nosotros miramos esto acá, por eso es que se ve R sub 0 aquí abajo. ¿Listo? ¿Qué pasa, muchachos, si yo hago esto que está acá? Quito esto. ¿Qué pasa si yo le pongo una resistencia? Pongamos una resistencia R source acá. ¿Cuánta resistencia? Bueno, y contando este tipo acá. ¿Cuál sería la resistencia? R sub 0 vista. ¿Listo? ¿No sería GSUM paralelo RC paralelo RS? No. Ven y lo Esa miramos. serie de esos dos sería la serie de esas de RSI 1 sobre GSUM, ¿no? No, Y pues R0. vengan y miramos. Vengan y miramos. Nosotros recuerde que, bueno, si yo hago esto, este cortico entre drain y source, entre drain y gate, está haciendo que mi transistor esté en activa, ¿listo? Y para que funcione mi circuito como fuente de corriente, pues él va a estar trabajando en activa, ¿cierto? Y mi circuito en activa pues tiene este modelo. Entonces teniendo en cuenta la R0, tendría yo esto acá, ¿cierto? Y aquí tendría, una RS. Este sería voltaje gate source, SUM, voltaje gate source, y aquí bajaría una corriente, ¿listo? Entonces vuelvo y les pregunto, ¿cuál sería la resistencia de salida vista hacia abajo? Mírelo un segundito y me dice. ¿El R0 paralelo RS? No, señora, porque entonces me estarías quitando esa fuente de corriente de ahí. Pues en realidad no los juzgo si no la ven inmediatamente, porque esa resistencia no es fácil de ver. Resulta y pasa, pues para verla toca aplicar acá una fuente de prueba IP que tenga acá un BP. ¿Listo? Y pues este terminal iría aquí a tierra. ¿Listo? ¿Sí o no? Ah, sí. Entonces vamos a echar talento circuital acá para ver cómo nos da esa resistencia. Porque vamos a dar cuenta y vamos a pintar circuitos muy bonitos una vez que hayamos visto esto que está acá. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Hago para quitar eso. Ya.
Bueno, aquí que podemos ver, miremos por ejemplo que yo tengo que voltaje gate source es igual al voltaje gate menos el voltaje source, ¿cierto? Y pues acá el voltaje gate está a tierra, o sea que el voltaje gate source es igual a menos Vs, ¿cierto? ¿Sí o no, chicos? Sí, ok, sí. Entonces, comenzamos a cambiarle esto acá. Esto me quedaría aquí, menos voltaje gate source, ¿cierto? Menos G sub M por el voltaje gate source, ¿cierto? Entonces la idea es aquí hallar cuánto vale R sub 0 será igual a BP sobre IP, ¿cierto, chicos? ¿Sí o no? Ok, sí, señor. Listo, entonces miremos qué podemos hacer acá. Echémosle 5 de cabeza, déjenme mirarlo. Ok. Fíjese que yo puedo... Digamos que sabemos algo de circuitos y voy a coger esta fuente que está acá. Y como está en paralelo con una resistencia, pues lo voy a convertir en una fuente de voltaje que valdrá... va mirando hacia abajo, entonces me quedé aquí menos más. G sub M, bueno, menos G sub M por el voltaje BS por R0, ¿cierto, muchachos? Y aquí quedaría R0 y aquí abajito quedaría R sub S, ¿cierto, muchachos? Bueno, y este punto que está acá pues es el voltaje en el source, que es este mismo. ¿Sí o no? Sí, señor. Ajá, sí. Entonces, no me cargué esta vaina. Bueno, no importa. Regálame un segundo, vuelvo y copio eso. Chun aquí. Bueno, por aquí viene, aquí voy a poner BP. Y aquí, por aquí viene IP. Aquí menos más, menos G sub M. BS por R0. Por R0 acá, RS. Y este que está acá será BS. ¿Listo? Entonces fíjese que yo puedo hacer esta malla, porque esta malla me dice que menos BP, menos, menos, o sea, más G sub M por BS por R0, más y R0 más RS aquí por IP, ¿cierto? Y esto me tiene que dar igual a 0, ¿cierto, muchachos? ¿Sí o no? Ajá, sí. Y de acá, pues usted se fija que este que está acá es IS, pues este voltaje que está acá, pues será IP por RS, ¿sí o no? Entonces yo puedo BP acá más G sub M por IP por RS por R sub 0 más, tan bacano, vea, R sub 0 más RS por IP. Y esto igual a 0. ¿Listo? Sí, señor. Breve. Listo. Entonces, reorganizamos esto menos BP acá. Más, aquí me quedaría G sub M por RS por R0 más R0 más RS y todo esto por IP. Igual a 0, ¿cierto? Y de aquí pues ya la puedo sacar, vea, porque BP sobre IP pues será igual a G sub M por RS más 1 más RS sobre R0 y todo esto por R0. ¿Listo? Sí, señor. Recuerde usted que R0, la resistencia de salida de un MOSFET, siempre tiende a ser muy grande. ¿Listo? Como quien dice, este factor que está acá, yo lo puedo
despreciar. Y la resistencia de salida R sub 0 pues va a ser igual a G sub M RS más 1 por R0. ¿Listo? Ah, ok, uy. No, sí, sí, no era tan fácil de ver. No, en realidad no. ¿Listo? Y aquí hay un efecto que es más simpático aún, porque si usted se fija acá, pues la resistencia de salida de mi transistor es R0, ¿cierto? Resulta y pasa que al multiplicarlo, perdón, al ponerle esta resistencia, espere a ver, acá, inicialmente pues la resistencia de salida de mi transistor es este R0, ¿cierto? Fíjese que al ponerle esa RS acá, yo lo que estoy haciendo es multiplicar esa resistencia R0 por una ganancia. ¿Listo? Entonces, el efecto de poner esa resistencia RS en el source es multiplicar la resistencia de salida. Eso es un efecto de realimentación. Que más adelantico, yo creo que si no es la semana entrante, es la última semana, vamos a ver de qué va esa vaina. ¿Listo? Entonces, muchachos, párele bolas. Fíjese que eso es interesante. Al poner simplemente esa resistencia RS allá abajo, yo logré hacer que la impedancia de mi circuito fuera más grande. ¿Sí o no? Y si yo logro hacer que la impedancia del circuito, de la fuente de corriente sea más grande, ¿qué pasa con la ganancia en modo común del amplificador diferencial? De nuevo cada vez más se hace más pequeña. Exactamente. Se rechaza. Entonces fíjese que no es que se rechace, se disminuye más. Es más, espera. Vamos entonces. Aquí no me gusta ir rápido porque pues si uno va rápido de pronto no ve uno la magiecita de este asunto. Por eso yo le hago la demostración de la resistencia. ¿Se acuerdan que yo les había puesto una tarea parecida? No sé si la hicieron. Ya les muestro. Ese ejercicio en los libros dice por simple inspección y pues si usted se fija no es tan simple inspección. Entonces la ganancia en modo común habíamos dicho que era menos R de 1 sobre 1 sobre G sub M1 más 2R sub 0, ¿cierto? ¿Sí o no? Ajá. Más R de 2 1 sobre G sub M1 sobre G sub M2 más 2 R sub 0. Pero ojo que eso es teniendo acá pues este circuito. ¿Sí o no, muchachos? Al ponerle pues quitarle esto que está acá y ponerle solo esta resistencia acá. Voy a ponérselo a este lado también para no desbalancear el circuito y que no quede toda chueca la fuente de corriente. Pues fíjese que esto se cambia. Aquí me quedaría más. Y aquí este también se cambia. Me quedaría más 2 por G sub M. Aquí este pongámosle M1, M2, M3, M4 y esta por lo tanto sería R sub 0,4. ¿Listo? G sub M 4 por R sub S más 1 por R sub 0,4. ¿Listo, muchachos? Y aquí también. Más 2 G sub M4 por RS más 1 por R sub 0,4. ¿Listo? ¿Sí o no? Los numeradores son R de 2. Pues el primero que es. El primero que dice. Tienes razón, R sub de 1. Ah, ok. Gracias, gracias. ¿Listo?
¿Sí o no, chicos? Entonces fíjense que simplemente con poner esa resistencia ya, estoy aumentando, disminuyendo mi ganancia en modo común, que es lo que yo quiero, ¿cierto? Que cada vez sea más chiquita, ¿listo? ¿Sí o no, gente? Sí, Sí, bro. sí, señor. Sí. Señor. Muchachos, ¿qué pasa si yo reemplazo? Y esto aquí, ojo, que esto sí que es chévere. ¿Qué pasa si yo reemplazo estas dos resistencias? Las reemplazo por lo siguiente. Sí, dejémoslo con negro. Si aquí en lugar de poner la resistencia le pongo otro transistor. Así. Aquí faltaba el corto, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago eso, muchachos? ¿Qué resistencia se ve de aquí para abajo? Y este pongámosle M5 y M6. ¿Qué resistencia se ve hacia allá abajo? Más R sub 0, pues sería R sub 0,6. Muy bien. R sub 0,6. Y aquí pues esto cambiaría acá a R sub 0,6. ¿Y cuál es la característica de esas R sub 0? Pues que esas Porque se cambia el R sub 0,4. O sea, no. R sub 0,4. No, el R sub 0,4 de que quieto. Ah, ok, Párale sí. bolas. Ya lo vi, ya lo vi. Párale bolas. Aquí habíamos dicho entonces que la resistencia de salida es G sub M por RS por R sub 0, ¿cierto? Y aquí pues yo Ajá. cambio RS por R sub 0,6. ¿Sí o no? ¿Listo? Ah, ok, sí, señor. Entonces, pues si yo hago esto, pues lo que estoy aumentando es, incluso estoy aumentando aún más disminuyendo aún más la ganancia en modo común. ¿Listo? Sí, señor. Esta fuentecita que está acá recibe un nombre. Esta fuente que está acá se llama... Cascode. Eso. ¿Se acuerdan que se las había mandado a analizar? ¿Sí o no? Sí. Aquí Sí, la señor. resistencia de salida, pues la resistencia de salida de esta fuente de aquí para abajo es G sub M 4 por R sub 0,6 más 1 por R sub 0,4. Creo que eso fue lo que yo les dije que demostraran, ¿cierto? Es más, pues si usted se fija, como esta R sub 0,6 tiende a ser muy grande, pues esto es aproximadamente G sub M 4 por R sub 0,6 por R sub 0,4. O sea, tengo una impedancia de salida de esa fuente, una barbaridad. ¿Listo? ¿Sí o no, muchachos? Sí, señor. Chévere, ¿no? Entonces ya comienzan a verse esos circuitos como tan interesantes, pero si usted fija que si uno los analiza pues de a poquito, pues el asunto no es como tan terrible. Entonces, la conclusión es que el uso de una fuente cascada disminuye en gran manera la ganancia de modo común. O dicho de otra forma, incrementa la capacidad de atenuar señales en modo común. ¿Sí se fijan en lo interesante? Ok, sí, señor. Acuérdense ustedes que la expresión que me dice a mí cuánto es la relación de
la ganancia diferencial sobre la ganancia en modo común es lo que se conoce como factor de rechazo en modo común. Aquí me faltó uno. Entonces, al usar fuentes cascodo, yo lo que estoy haciendo es pues aumentando el factor de rechazo en modo común. Quiere decir que estoy atenuando más ruido. Las señales que entran en ruido se van a ver más atenuadas. ¿Listo, chicos? Entonces, por favor, si ustedes llegan a ver, les llega a salir un ejercicio así, no se asusten, ya saben cómo hacerlos. Es más, hicimos unos con tipo P y tipo N para antes del examen, ¿se acuerdan? Sí, eso me acuerdo, Lo que sí. pasa es que si les faltan uno un circuito de esos de primerazo, pues uno se asusta, pero pues ya sabiendo cómo es el maní, yendo de a poquito, pues uno ya le encuentra toda la lógica al asunto, ¿listo? Entonces es una fuente cascodo. La fuente cascodo, la única idea que tiene la fuente cascodo es aumentar la resistencia de salida. Punto. Eso es todo. Porque va a funcionar como un espejo común y corriente. ¿Listo? O sea que la corriente que baje por acá, dependiendo de la relación entre W y L, esta corriente será reflejada acá. Esta será IREF y esta será I sub 0. Y acuérdense que eso depende de las relaciones W sobre L de los transistores. Si los parámetros W sobre L, los transistores son los mismos, pues yo voy a tener simplemente que estas corrientes son las mismas. Y ahí es donde uno dice, bueno, marica, pero si las resistencias y las corrientes son las mismas, ¿cuál es la idea de tener pues ese monstruo de circuito ahí? Pues simplemente aumentar la impedancia de salida. ¿Listo? Sí, señor, sí. Es más, esta que está acá, que le pinté acá, esta también tiene un nombre. Esta fuente que está acá y de nada, porque esta fuente que está acá se llama fuente de corriente. ¿Cómo era este? Era Wilson y el otro marica era Widlar. ¿Listo? Pero que aquí falta una cosita. Ojo. ¿Listo? ¿Cuál es la idea de esa resistencia R6? Simplemente aumentar la impedancia de salida de la fuente. ¿Listo? Entonces, muchachos, la manera de disminuir la ganancia en modo común es simplemente aumentando la resistencia de salida de la fuente de corriente. ¿Listo, chicos? Sí, señor. Ahora, entonces, ¿cómo hago para aumentar la ganancia de diferencial? Sería que la resistencia fuese muy pequeña, de modo que tendría. Miremos, parémosle 5 bolas ahorita. Miremos la ganancia en modo común, en modo diferencial. Vas por ahí, pero pues te falta una cosita. Esta que está acá, mirémosla acá. ¿Listo? Esta maldita aplicación dejará cortar y pegar, pero no deja. Ganancia. Sería que R0 sea muy pequeña. Espérate un segundo. Regálame un segundo ya. ¿Cómo era vuelta? R1 acá. Uy, ¿cómo era? Puta. Carajo. No tengo más return. No. R1. Ya, ahora sí. ¿Qué era eso? Ah, no, 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 no. Estoy cometiendo un error porque la diferencial es esta. Qué pena con ustedes, chicos. Esta es la diferencial. La diferencial es esta. Qué tonto. Menos G sub M.
2 por R2 más G sub M 1 por R1. Sí, es esa, chicos. Sí, señor. Fíjate, Laurita, que en ningún momento ella depende de R sub 0. ¿Por qué? Porque fíjate que al hacerle el circuito a mitad, está. Es porque en diferencial la R sub 0 no se ve, ¿no? Por la tierra. Exactamente. Si te fijas, Laurita, que la resistencia R sub 0 de la fuente de corriente no la estoy viendo. Sí, sí, señor, me confundí con la otra cosa. Tranquilo, para nada, ¿listo? Entonces, fíjense, pues que como ella no depende de la resistencia R sub 0, pues la fuente de corriente no me va no se va a manifestar, no me va a afectar la ganancia diferencial. Entonces, pues la idea aquí es, y supongamos incluso que yo tengo acá que las resistencias son iguales y todo, ¿listo? ¿Listo? Sí, Pero en caso de que sean iguales, ¿no daría 0? No, fíjate, me daría... Si te fijas que no me daría 0, me daría 2G sub M por R de solo. ¿Listo? Sí, porque los sexuales son distintos. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿ustedes qué le aumentarían a esa expresión para que dé la ganancia diferencial muy grande? Resistencias del drain. Ok. Espera un segundo, entonces vamos a mostrarles, pues les muestro una cosa con un ejemplito bien facilongo para que... Listo. Entonces la idea sería subir la resistencia en el drain, ¿listo? Párale bolas entonces lo que voy a mostrarles y me van a mostrar si tengo o no tengo razón. Supongamos, ¿se acuerdan de este ejercicio? Uno bien facilito. Mírenlo aquí rápido. Este. Sí, yo creo que la mejor manera es hacerlo así, no importa que me demore. Listo. Bueno, pongámosle aquí una señal desacoplada de BI. ¿Listo? Muchachos, ¿cuánto vale el voltaje de drain source? ¿Y cuánto vale la corriente y drain source? Entonces hagámoslo rápido. Para polarización. Esto es un pequeño paréntesis, pero es que quiero mostrarles un efecto de crecer esa RD. Polarización. Entonces aquí me quedaría el paralelo entre 20 y 30. ¿Cuánto sería este voltaje? El voltaje de Thevenin. ¿Cuánto sería esta resistencia de Thevenin? Ayúdenme ahí, por favor. Creo que el voltaje me da 2 voltios. ¿Cuánto? El voltaje me da 2 voltios. 2 voltios. ¿Y esta resistencia? No digo. 12K. 12K. Bueno, en realidad no importa. 12K. Sí, o sea, sí. Sí. Sí, sí, señor, 12K. Beta igual a 1 voltio. Y K sub N, pongámoslo de 0.1 miliamperios voltios. Entonces, averiguemos cuánto vale este voltaje de drain source y cuánto vale esta corriente de drain source. Ahí con sus calculadores, que es que la mía no tiene batería. Simplemente I drain source es igual a K sub N por el voltaje gate source, que sería VGS menos 1,
y esto al cuadrado. Y el voltaje VGS pues sería aquí 2 voltios menos 0, o sea, el voltaje gate source sería 2 voltios. ¿Listo? La corriente medio 0,1 milis. ¿Listo? Perfecto. Punto 1000, ¿listo? ¿Cuánto voltaje tendría yo acá? Sería 5 voltios menos 20 kiloohmios por punto milis. ¿Listo? 3 voltios. 3 voltios. O sea que el voltaje drain source son 3 voltios. ¿Listo? Si el voltaje drain source son 3 voltios, el voltaje drain gate son 1 voltio. ¿Listo? Y eso es mayor a menos 1. ¿Listo? O sea, el MOSFET está en saturación, ¿cierto? Ajá. ¿Cuánto sería la ganancia, chicos, de ese circuito? Bueno, sigamos acá rápidamente porque es que esto no tenía planeado decirlo, pero creo que va a estar bien. Recuerde que G sub M es igual a 2 por K sub N por ID. ¿Cuánto es esto? Me da 0,2 milis. 0.2 mil. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, en pequeña señal, yo tendría apago fuentes y me tocaría esta, un BI acá, y simplemente yo tendría este circuito que está acá. Esta vale 20K. Y aquí este voltaje V sub 0 en AC, ¿cómo sería? Si estoy de aquí a aquí, ¿qué tipo de etapa es? Source common. Source common, ¿cierto? O sea, sería menos G sub M por 20K, ¿cierto? O sea, 0.2 milis menos 0.2 milis por 20K, ¿cierto, chicos? ¿Sí o no? Ajá, sí. ¿Cuánto me da? 4. Menos 4, perdón. Bueno, ok, menos 4, ¿listo? Muchachos, ¿ustedes qué harían si quieren subir esa ganancia al doble, por ejemplo? ¿Para subir qué, señor? Perdón. A ver, si quiero... esto es... sí, P sub 0 sobre... Ay, perdón. Aquí me falta BI, BI y aquí BI. Si quiero la ganancia al doble, ¿qué harían? Aumenta la resistencia. Ok, entonces pongámosle, cambiemos esta resistencia y pongámosle 40K, ¿cierto? Ok, ¿cierto? B sub 0 es igual a menos G sub M por 40K. Y esto nos daría menos 8 BI, ¿cierto, chicos? Sí. Sí, profe. Listo, le subí la ganancia al doble, ¿cierto? ¿Cuánto me daría en DC este voltaje ahora? 5 voltios menos 20K, menos 40K por 0.1 milis. ¿Cuánto da? 1 voltio. 1 voltio. ¿Listo? ¿Sí o no? Ujú. Entonces el voltaje drain source ya no es de 3, es de 1 voltio. ¿Listo? Entonces el voltaje drain gate ya es de menos 1 voltio. ¿Listo? ¿Eso es mayor que menos 1? No. No. Es igual. De hecho, No, estamos en todo el límite contra I. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿qué pasa si ustedes, pues uno diría intuitivamente, si yo le quiero subir a la ganancia, pues yo lo que hago es simplemente subir la resistencia en el drain y sale, ¿cierto? ¿Sí o no? Se podría bajándola, ¿no? Si se le pone, si se disminuye a la mitad, ¿no?
Ah, Si se mentira, no. disminuye a la mitad, pues disminuye la Mentira, mitad no. la ganancia. La ¿Sí o no? ganancia. Sí, ¿Sí o señor. no? Entonces, pues resulta y pasa que yo no puedo hacer esa chiste. Porque si yo simplemente cambio la resistencia de 20 por una más grande, me estoy cagando con toda el manejo. Pero con toda. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Entonces, eso no se hace, muchachos. Para aumentar la resistencia de RD, yo no aumento la resistencia de RD. Muchachos, ¿qué pasa si yo tengo lo siguiente? Si yo ese circuito que tenía ahí, que tenía esa resistencia, ¿cuánto era que teníamos? 40K, ¿cierto? Y teníamos que si le ponemos de 40K, subimos la ganancia al doble, pero la dañábamos con el manejo, ¿cierto? Muchachos, ¿qué pasa si yo hago esto? Espera que se me quedó re feo. La solución para ese problema es el siguiente. Si yo pongo un transistor tipo P allá arriba, un MP y un MN, si yo logro asegurar, ojo, y aquí es, si aseguro que MN y MP estén en saturación, pues quiere decir que la corriente que baja por acá va a ser la misma y source drain va a ser igual a I drain source, ¿cierto? ¿Sí o no? Ujú. ¿Qué resistencia veo yo de aquí para arriba? Mentiras. No, sí, dígalo. ¿RO? R Sí, es esa. ¿Usted ve RO? menos. ¿Es la Y eso, resistencia y R eso sub es 0P? grande. Ajá. Entonces, espérame. Ok. Así nos altera la corriente. Oh, ok. Este es MP acá y aquí yo vería la resistencia R sub 0, ¿cierto? ¿Sí o no? R sub 0P, ¿cierto? Entonces, si yo tomo este voltaje de salida acá, este sería un source común. De aquí para arriba veo. Permítame, borro esto porque esto sí ya lo cargué. Muchachos, esto sí es la magia de la electrónica analógica. Esto es lo bonito de esta vaina. Yo particularmente lo encuentro fabuloso. Source común, ¿cierto? Y la ganancia sería B0 igual a menos G sub M por R sub 0 N paralelo R sub 0 P. ¿Sí o no? Profe, porque es que queda paralelo con el R sub 0P. En pequeña señal esto es a tierra, ¿no? ¿Sí o no? Ah, ok, vale, sí, Entonces sí. fíjense que estos dos están pegados a un mismo nodo y los dos a tierra. ¿Listo? Vale, sí, es que ahí pequeña señal todavía me jode un poquito. Toca con calma ahí, ¿listo? Entonces Sí, fíjense que, si yo logro asegurar que MNP y MN y MP estén en saturación, fíjense que puedo sacar ganancias grandototas sin tirarme el manejo. Ahora, ¿cómo aseguro esa condición que está ahí? Pues simplemente hago lo siguiente. Yo cojo y conecto, este tipo lo conecto a otro transistor tipo P que tenga acá. una fuente. Ah, no, mentira. Exactamente. Entonces, si yo hago esta conexión, me aseguro que este transistor MP2 esté en saturación y este transistor MP1 esté en saturación. ¿Sí o no? Y he logrado mi cometido, ¿cierto, muchachos? Sí, Sí, señor. Cuando ustedes hacen eso, cuando ustedes se aprovechan de las resistencias de salida de los transistores para sacar ganancias grandes, esto se llama tener un amplificador con carga activa. Y la verdad, muchachos, me encantaría darles más de esto, porque es que este tema es una elegancia, es de lo bonito que hay acá, pero pues el tiempo no me da. ¿Listo?
Entonces, si quieren profundizar en esto, hay cursos más avanzados de electrónica que son los cursos de VLSI, que es donde ustedes aprenden esto con toda la rigurosidad del caso. Y es, pues a mí me parece, yo los vi y esos cursos son maravillosos. ¿Vale? Ok, señor. Listo, entonces no quiero irme sin pintar lo siguiente. Y este circuito que les voy a dibujar, y díganme si ya no saben lo que hace. Pero no. Es al revés. Eso. Si yo les pinto ese circuito, ¿ustedes ya lo reconocen? ¿Sí o no? No me asustaría, pero pues hay que plantearlo. ¿Cuánta resistencia Desde se la ve? aplicación. Listo. ¿Cuánta resistencia se ve aquí para arriba? Pongámosle a este M1, M2, M3, M4, M5, M6. Entonces, palabras. De aquí para arriba, yo veo R sub 0, 6, ¿cierto? De aquí para arriba yo veo G sub M4 por R sub 0, 6, más 1 por R sub 0, 4. ¿Listo? No, por R sub 0, que lo estoy poniendo al revés. No, sí, ahí está, ¿cierto? ¿Cuánto sería B sub 0 en diferencial? Será igual a menos G sub M 2 por, pongámosle aquí, R sub 02. Sería R sub 02 en paralelo con G sub M 4, R sub 06 más 1 por R sub 04. ¿Listo? ¿Sí o no? Es más, no jugamos con esta resistencia para que se vea bien bonito ahí lo que acabamos de decirles. Si está ahí, pues ustedes ya saben, G sub M4. R sub 06 más 1 por R sub 04. ¿Sí o no, muchachos? Profe, pero eso no sería la salida diferencial referida a tierras, ¿qué se llamaba? Sí, aquí me faltan dos, ¿no? Eso. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, profe. Listo. ¿Qué resistencia yo veo de aquí para abajo? Si este es M sub 7, M sub 8, 8 MOSFETs y todo, M sub 9, M sub 10. De aquí para abajo yo vería, si esto aquí tiene R sub 0, 10, y aquí tengo R sub 0,
8, pues yo vería G sub M8 por R sub 0, 10, más 1 por R sub 0, 8. ¿Listo, muchachos? ¿Sí o no? Sí, profe. Tendría troncazo de resistencia de salida de la fuente. Entonces, ¿qué estaría yo disminuyendo ahí? La ganancia en... De modo común, común. ¿cierto? Sí. Ujú. Pues muchachos, estos dispositivos que están así son la etapa de entrada de lo que se conoce como el amplificador operacional. Estas dos paticas son alguna de estas dos paticas. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Por Dígame. qué, por qué ese GSUM8 no se ve en... O sea, ¿por qué el GSUM no se incluye en el MOSFET 10? O sea, para mirarlo de ahí para abajo. Acuérdese acá de esto. Para mirarlo así me queda un poquito berraco, pero si miramos esta, cuando dijimos esta, acá, si se fija, no se ve porque lo único que yo miro es la resistencia que se ve aquí para abajo. ¿Listo? Ok, ¿Listo? ok, sí, señor. Breve. Listo, muchachos. Pues resulta y pasa que este amplificador diferencial es la etapa de entrada a un amplificador operacional. Y por eso un amplificador tiene ganancia diferencial muy grande, ganancia en modo común muy pequeña. ¿Listo? Listo, profe, sí, señor. Bueno, muchachos, dejemos por ahí. Estoy un poquito cansado. ¿Les gustó? Sí, todo chimba, todo chévere, todo chévere. Les recomiendo, pues, si les gustó, que miren esos cursos más adelante. Eso sí es una elegancia. Eso es electrónica 100%, electrónica pura. Llaman los cursos de VLSI. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces dejemos hoy por ahí. Ya la clase que viene arrancamos respuesta en frecuencia, que eso es otro maní. Listo, profe. Listo, Profe, listo. ¿cuántas clases nos? Bueno, ya está acabó, entonces 5. Las clases se acaban el día 20. 5. Ah, bueno. Listo, profe. Gracias. Sí, el día 20. La del 5, la del 11, la del 12, la del 18 y la del 19. La del... Estoy un loco. La del 6, la del 11, la del 13, la del 18 y la del 20. Y pues obviamente pues después de eso tenemos nuestro examen final. Que pues la verdad todavía no he hablado con estos manes, pero pues me supongo que va a ser como el del semestre pasado, así conjunto y espero que les vaya mejor. Pues por eso es que yo he tratado como de hacer los exámenes así como los hago, para que no los cojan desprevenidos. Así lo hicimos el semestre pasado. Eso que dice, profe, no es muy alentador. No, el semestre pasado fue horrible. Pero digamos que fue, pues ahí todo el mundo estaba como recién, o sea, no teníamos ni idea de cómo iba a ser eso y se cometieron varios errores de los cuales se aprendió, ¿no? ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, ahí está la clase en el y les pido entonces les deseo buen día. Un saludito. Profe, una Gracias, pregunta profe. rápida. Hasta luego. ¿Qué hubo? ¿Dónde podría encontrar o con qué título podría encontrar ejercicios de esto? Eso está en el CEDRA al 100, en el capítulo 6, 7. Ah, ok, pero yo creo que Julián se refiere a que, a como que, ¿cómo se llama el tema en general, profe? Amplificadores diferenciales. Ahí en el CEDRA está. También le ponen con carga activa. ¿Listo? Listo, profe. En realidad no hay mucho porque creo que ya le expliqué la gran mayoría. Ahí lo único es que comienzan a ponerle circuitos raros para, por ejemplo, la fuente corriente, pero tendría que analizar la fuente corriente. ¿Sí? ¿Listo? Listo, profe. Bueno, chao chicos.
Muchas gracias, Solo profe. que- Hasta luego, que tenga bonita tarde. Lo mismo. Chao.